Gracias, Señor. Muchas gracias. Solo tenemos que agradecer por tus bondades, por tus misericordias. Solo debemos agradecer porque hemos sido objeto de tu gracia, de tu perdón y de la seguridad en nuestra alma de una entrada maravillosa en el reino de los cielos, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, por la redención que fue alcanzada con un precio altísimo que fue el derramamiento de su sangre. Muchas gracias, Señor. Nunca podremos olvidar lo que has hecho por nosotros, y eso nos motiva a vivir para ti cada día, Señor. Por la justicia de Jesús, la sangre que por mí vertió, alcanzase perdón de Dios, y cuánto bien nos prometió, que solo Él rescatase segura bases de mi fe, segura bases de mi fe, que solo Él rescatase segura bases de mi fe, segura bases de mi fe. Así turbada no veré mi paso incomparable don, aun cuando un tiempo oculto esté, me dejará su bendición. En mí no puedo hallar jamás la base firme de la paz, la base firme de la paz. En mí no puedo hallar jamás la base firme de la paz, la base firme de la paz. En la tormenta es mi sostén, el pacto que juro y selló, su amor es mi supremo bien, pues en la cruz me redimió. Jesús la peña me será, base única que durará, base única que durará. Jesús la peña me será, base única que durará, base única que durará. En la tormenta es mi sostén, el pacto que juro y selló, su amor es mi supremo bien, pues en la cruz me redimió. Jesús la peña me será, base única que durará, base única que durará. Jesús la peña me será, base única que durará, base única que durará. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tribútenlo al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente
alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Señor, tú eres digno de ser alabado, de ser engrandecido con gozo, con gran gratitud, honra y gloria y acciones de gracias para aquel que está sentado en el trono y para el Cordero que dio su vida por nosotros. Señor, que esta hora, a través de tu mensaje, podamos ver esa obra maravillosa, ese plan preparado desde antes de la fundación del mundo, y la forma como gloriosamente nos has rescatado de este mundo malo, de las tinieblas y del pecado. Señor, muchas gracias. Te bendecimos y te glorificamos. Háblanos, por favor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Meditemos entonces en la preciosa palabra del Señor. Este es nuestro último mensaje en relación al libro de Ruth, y voy a tratar de resumir, ya que estamos en el capítulo número 4, que es la manifestación de la redención. El título del mensaje, este último mensaje, es la revelación del plan de redención. La revelación del plan de redención. Como hemos dicho, el plan de Dios estaba en su corazón desde el inicio, como Él había de redimir a la humanidad. Y mencionamos en la última ocasión que la redención, como sucedió con Ruth, fue hecha en la puerta. Leemos en el versículo número 1 del capítulo 4, donde dice: Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, el primero que estaba para redimir y que no redimió. Y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad, Booz, y dijo: sentaos aquí, y ellos se sentaron. Y entonces viene él y le cuenta por qué razón lo está sentando. Entonces
nuestra redención aquí se efectuó en la puerta. ¿Por qué? Porque en la puerta era donde se efectuaban los contratos, donde se firmaban todo contrato entre ciudadanos, entre moradores de esas ciudades. Ahí se confirmaba todo negocio, por eso es que habían testigos. Pero en esta ocasión es interesante que haya llamado a 10 testigos. Si nos adelantamos a mencionar que esto es una figura de la ley, tanto el primero que iba a redimir como estos 10 que están ahí para ser testigos de lo que va a ocurrir, porque al final de cuentas Él no redime, como la ley no nos puede redimir. A pesar de que ella es perfecta, santa y pura, no nos puede redimir debido a la flaqueza de la carne, ¿verdad? Pero vamos a verlo en esta hora. Entonces, Cristo Jesús, resumiendo el mensaje, Él también salió fuera de la puerta de la ciudad y Él murió, tal como sucede cuando en el día de expiación también era sacado el sacrificio hecho para que fuera figura de la expulsión del pecado y de la inmundicia y de la contaminación de los hijos de Israel, para que el santuario fuera limpiado. Y el santuario celestial fue limpiado a través del derramamiento de la sangre, el cual dice en el libro de Hebreos, sufrió fuera de la puerta. Ahí la redención se llevó a cabo. Pero consideremos una base importante antes de seguir adelante, y es que en el primer capítulo de este libro de Ruth, el personaje principal fue Noemí. En el capítulo número 2 y capítulo número 3, el personaje central fue Ruth, a pesar de que también aparece Booz ya en escena. Y en el capítulo número 4, el personaje central es el Redentor, o sea, Booz en el caso del libro, ¿verdad? Donde él ejecuta su obra, donde él hace su trabajo. El capítulo número 1, ella sale juntamente con Noemí de Moab, llegan a Belén y comienzan a trabajar, y comienza aquel proceso de sufrimiento, de pobreza, pero de ahí de repente ella se encuentra trabajando en el campo de Booz, y ahí se va preparando ya el plan, como Dios nada hace por acaso, nada es fortuito, nada es por casualidad. Todo es planificado en esa mente maravillosa, llena de misericordia y de gracia para los hijos. Entonces, aquí en el capítulo número 2, verso 20, que hemos mencionado algunas veces, el cual también leeremos, se revela ahí ese plan de redención. Dice, y dijo Noemí a su nuera, 2:20, sea él bendito de Jehová, refiriéndose a Booz, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Aquí está incluyendo benevolencia para los vivos y benevolencia para los que han muerto. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió en la cruz, Él efectuó la redención para los que estaban vivos, como también para los que estaban muertos. Exactamente. O sea, Él vino y salvó a todos. Obviamente aquellos que habían muerto murieron en fe, murieron creyendo en el Mesías que vendría, ¿verdad? Después del Mesías, los que han muerto ya han sido redimidos y han creído ya su fe en el Mesías que vino. Entonces ellos también reciben esa redención. Pero el Señor vino, si no, Él tendría que haber muerto en cada generación, ¿verdad? Para que todos hubieran sido salvos. No era necesario, porque la palabra de Dios era anunciada en cada generación de la historia. Han habido profetas del Señor y la oportunidad ha estado ahí para conocer al Señor en todo el mundo. La propia Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabras a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguajes ni palabras, mas por toda la tierra salió su voz, dice. Nadie de nosotros tiene excusa, porque la propia creación es una revelación del Creador. Entonces, cuando hay un hombre de fe, Dios lo sabe, y en un momento determinado Él va a manifestarse. Entonces, ese plan estaba ahí preparado.
Y en ese plan de redención encontramos tres aspectos. En el Antiguo Testamento vemos que el Redentor es anunciado, y muchas veces lo vimos ya en el libro de Isaías. Él mismo se llama el Redentor, vuestro marido, vuestro Redentor, dice. Y la palabra redención ahí tiene que ver o implica pagar un precio. Era exactamente lo que se hacía, porque también había un detrimento para la vida de la persona que se convertía en el Redentor. En el Nuevo Testamento encontramos en el libro de Lucas capítulo número 2 y en el versículo número 38 que dice: esta, presentándose en la misma hora, hablando de Ana la profetisa, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces aquí encontramos en el Lucas 2:38 la encarnación de la redención, podemos llamarle así. La encarnación, o sea, Dios se hizo carne, el Redentor que tanto se anunció a Israel que Él lo salvaría de sus pecados, aquí está hecho carne. Y dice, lo presentaba como aquel que era el Redentor para todos los que esperaban la redención de Jerusalén. La redención vino a través del Redentor. En el capítulo número 3 del libro de Romanos, también vemos en el verso número 24 que dice, siendo justificado, bueno, que tal vez me gustaría tener un poco más de detalles aquí. Lo único es que lo veremos más adelante. Pero aquí en el verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, justificados gratuitamente mediante la redención, justificados mediante, o sea, a través de la redención que es en Cristo Jesús. Fue Él el que efectuó esa redención, nuestro Señor Jesucristo. Él es el Redentor del Antiguo Testamento, Dios hecho carne. En 1 Corintios capítulo 1 y en el verso número 30, también se revela aquí en el Nuevo Testamento donde dice, verso 29 y 30, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie va a poder decir, estoy aquí por mis fuerzas, por mi justificación, por mi vida íntegra. No. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo ha hecho esas obras, dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, si nosotros somos redimidos, no podemos gloriarnos en absolutamente nada. Cualquier obra que nosotros hagamos es parte de la deuda, y cualquier obra que hagamos, Dios nos la va a pagar, Dios nos la va a recompensar, mas no tiene nada que ver con nuestra salvación, porque en nosotros no existía la capacidad, ni existe, de poder redimirnos por nosotros mismos. De igual manera, como sucedía en el Antiguo Testamento, ni Noemí ni Ruth podían redimirse a sí mismas. Necesitaban de alguien que tomara voluntariamente y tuviera la disposición para poder redimirlas. Y eso es lo que vamos a ver en este día. Entonces hay tres aspectos que les mencionamos. El primero es, Dios preparó con antecedencia al Redentor. O sea, cuando vemos en el libro de Ruth y leímos el capítulo 2 y verso 20, él dice ahí, no lo terminamos de leer porque dice, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, Booz, y uno de los que pueden redimirnos. Y uno, porque eran dos de los que pueden redimirnos. El número uno, que era el que era el pariente más cercano, el que nos es figura de la ley,
no pudo redimirlo porque no quiso danificar su herencia, la parte completa, la perfección, digamos así. Y el otro, que es Booz, ese sí, en detrimento aún de su propia vida, porque el hijo sería llamado del nombre del difunto, de Malón, para suscitar la descendencia de él como una evidencia y una obra del amor fraternal no fingido, ¿verdad? Es lo que hizo Cristo Jesús, y aquí encontramos esa redención del Gaal o Goel, que es el que viene a redimirnos. Bueno, entonces Dios preparó con antecedencia y aquel que nos rescataría de nuestra deplorable condición de pecado. En otras palabras, la ley del levirato también fue una ley que fue anticipada, era parte del plan divino para el hombre. La ley del levirato no se inició con el establecimiento o la institución de la ley de Moisés. La ley del levirato ya existía en los días de José, en los días de Jacob. Y ellos lo experimentaron. Recuerden que en el caso de Jacob y Tamar, ellos tuvieron que, él tenía que ejecutar o ejercitar o practicar esa ley para poderle dar a Tamar la descendencia. Y los hermanos no quisieron, entonces los dos, bueno, primero murió el marido, después el otro no quiso, y después Judá no quiso entregarle al último hijo. Pero al final de cuentas todo terminó cumpliéndose y nos muestra que esa ley ya estaba establecida. Es muy probable que mucho tiempo antes ya era practicada para mostrar que Dios, a pesar de que no había sido revelada la ley, eso ya estaba como parte del plan divino. Cristo, dice la Escritura, fue inmolado antes de la fundación del mundo. Eso significa que el precio que se iba a pagar para la redención de la humanidad, para libertarla del pecado, ya estaba determinado desde antes de que el mundo fuera creado. O sea, el plan de Dios es algo eterno, tal como Él es eterno. Eso ha estado en el corazón de Dios. En otras palabras, la caída del hombre no lo tomó por sorpresa. Por eso es que lo encontramos caminando en el paraíso diciéndole: Adán, ¿dónde estás? Él sabía que ella había pecado, que había ofendido. Dios es omnipresente y el omnisciente y omnisapiente. Él sabe lo que está sucediendo y lo conoce de antes que suceda. Amén. Otra parte importante de esa redención, como ya vimos, el Redentor había sido preparado con anticipación. Segundo, el hombre, debido a la condición de pecador, porque el hombre también debía de reconocer su condición de pecador, de perdido, de pobre, de necesitado. Esa era la condición de Noemí y de Ruth, mujeres necesitadas. Entonces ellos, debido a esa condición deplorable, ellas necesitaban suplicar y pedir el ser redimidas. Ellas necesitaban pedir. Por eso es que encontramos en el capítulo número 3 y en el verso 9, donde dice: entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres Gaal o Goel, pariente cercano o pariente responsable. Eso exactamente, ella llegó a pedírselo. ¿Por qué? Porque Noemí le dijo lo que tenía que hacer. Entonces aquí encontramos el segundo aspecto de la redención. Primero, ya está un redentor, pero a pesar de eso no quiere decir que el hombre ya tiene segura su redención. Es necesario que reconozca su pecado, que reconozca su condición de pecador y que solicite a través de la confesión de sus labios. La Biblia dice que aquel que confesare con sus labios, ese será salvo. Porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces es necesario que todo hombre, aunque el Señor murió por toda la humanidad, serán salvos aquellos que crean en su nombre y que soliciten el perdón de sus pecados, y el Señor se los dará. Ahora, hay otra vez los dos aspectos. ¿Cuál es el primero? El redentor ya estaba preparado con anticipación. Segundo, el pecador debe reconocer su condición y pedir ser redimido. Extiende el borde de tu capa sobre mí, porque tú eres mi pariente cercano, o sea, aquel que puede resgatarme de la condición, tanto de los que están vivos como de los que han muerto.
Y tercero, del Señor depende conceder la redención a aquel que se lo pide. Pero tengan la seguridad que en el corazón de Dios está toda la disposición de hacer ese sacrificio, de pagar ese precio a favor de nuestras vidas. Entonces no importa que sea judío o que sea gentil, como en el caso de Ruth, que fue a pedir esa redención, el Señor está dispuesto a extender su manto y a concederle. O sea que además de que Noemí y Ruth no podían hacer nada por obtener la redención, o sea, es una evidencia que no somos capaces de redimirnos por sí mismos, significaba que la redención dependía totalmente de la misericordia del Redentor, de una completa fidelidad de Él, de su compasión, de su corazón lleno de amor. Y vemos aquí, como leemos en el 3 del verso 10 hasta el 11, donde Booz le dice: yo haré todo lo que me pidas. Y nosotros estamos dispuestos a pedirle al Señor su perdón de nuestros pecados. Él está dispuesto a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aquel que dice que no comete pecado es mentiroso y hace a Dios mentiroso, dice. Entonces tenemos que confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero ahí viene entonces esa obra maravillosa que encontramos, como dice Ana, hablándoles a todos aquellos que esperaban la redención de Israel. ¿Dónde estaba? En ese niño, en ese Dios encarnado, en ese Dios hecho carne que vino aquí a identificarse con nosotros en los más mínimos detalles de nuestra humanidad. Amén. Y vemos entonces que todo lo que Booz hizo para Noemí y para Ruth, Cristo también en su misericordia lo hizo por nosotros, y eso está plasmado prácticamente en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, verso número 7, dice: ciertamente, o verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿saben? Recuerden que por la debilidad de la carne, la ley no podía redimirnos. ¿Está bien? Ni siquiera a aquellos que les fue dada la ley, al pueblo de Israel. Porque claramente vemos nosotros que cuando están oyendo la palabra del Señor, permítanme darles esto porque es necesario oír cómo Pablo está hablando de este mensaje. Pablo era un judío y hablando este mensaje en Antioquía de Pisidia, él les dice, verso 37 de Hechos 13:37, mas aquel a quien Dios levantó, Cristo, o sea, lo resucitó, no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Por medio de Cristo se les anuncia perdón de pecados. Qué precioso. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Sea judío o sea gentil, es justificado. Por eso dice aquí, verso 6 del capítulo 5 de Romanos, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, una condición que como Noemí y Ruth, ninguna capacidad humana, ningún mérito para alcanzar esa redención, solo la voluntad y la planificación de Dios para redimirnos. Dice, porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Eso es algo muy importante, porque otra vez, él fue, dice, el cordero sacrificado o inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pero él no vino, y sí hubieron figuras de eso y todo eso, ¿verdad? Desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, el Señor hizo el primer sacrificio a través de las pieles de ese sacrificio. Él los vistió, la justificación, ¿verdad? Las obras de justicia. Y ahí en adelante viene figuras
de cómo el Señor iba a redimirnos, cómo redimió a Isaac en el sacrificio, ¿verdad?, en el monte Moria. Ahí es otra figura de Cristo Jesús. En el pueblo de Israel en Egipto, cuando el cordero pascual fue sacrificado el 14 de Nisan, y ellos tuvieron que salir de ahí. Y durante todo el periodo en el desierto y durante toda la historia de Israel en la tierra de Canaán, ellos siempre estuvieron sacrificando, y cada año en el día de expiación era limpiado toda la comunidad de Israel a través de la expiación. Es la redención, el perdón de nuestros pecados. Todo eso fue anunciado porque era la preparación. Pero Cristo Jesús, solo nació en el cumplimiento del tiempo, como leímos en Gálatas 4:4. Cuando se cumplió, desde el cumplimiento, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué? ¿Por qué vino a nacer bajo la ley en ese periodo? Porque era necesario que él tuviera esa plática, como vemos aquí, entre Booz y este primer redentor, cuando el propio primer hombre, que es representante de la ley, le concede a él el derecho de redimir. Y porque él también vino a cumplir la ley. Mateo 5:17. Él vino a cumplir, no vino a anularla. Porque la ley era perfecta, la ley fue dada por él mismo. No podía él anular algo que él había dado. Entonces lo que él vino a hacer fue a cumplirla. Y cuando él la cumplió, entonces en Cristo nosotros también la hemos cumplido. Esa es la obra de redención. Por eso cuando él extiende su capa, está el matrimonio, que aquí en el capítulo 4 se ejecuta el matrimonio. Ahí se completa la obra de redención, que se completa en las bodas del Cordero. Todo ese plan maravilloso se ejecuta. Entonces, terminando de leer aquí en Romanos 5, dice: a su tiempo murió por los impíos. Escuche, murió por los impíos. Ciertamente, verso 7, apenas morirá alguno por un justo. Yo no sé qué hombre podría atreverse a decir: no, yo voy a morir en lugar de ese porque él tiene familia, tiene esposa, tiene hijos, además es una persona muy buena. Es difícil encontrar un hombre que pueda hacer eso. Solo un hombre tal vez deprimido, que se quiere morir, se quiere suicidar, ¿verdad? Por eso dice aquí: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Apenas. Tal vez encontraremos a alguien en esas condiciones. Con todo, dice, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, apenas morirá, pero pudiera ser que alguien muriera por un bueno. Pudiera ser. Verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no, él no vino a morir por los buenos, él no vino a morir por los justos, no, él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, ¿verdad?, para hacerlos justos por su obra maravillosa de redención. Él vino a morir por los pecadores. Entonces la obra de redención, aquí es la tercera parte, es una disposición, la voluntad e iniciativa divina. Es Dios el que nos concede esa salvación a través de su maravilloso sacrificio. Por eso dice también la Escritura en Juan capítulo número 11 y verso 50. Ni pensáis, este es el complot para matar a Jesús. Está el concilio, el Sanedrín reunido. Y entonces, dice entonces Caifás, verso 49, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Exactamente, un hombre murió por el pueblo, por todo el pueblo pecador, el pueblo que lo rechazó, el pueblo que lo llevó a la crucificación o a la crucifixión, el pueblo que no solo era el pueblo judío, sino todos nosotros los gentiles que también alcanzamos salvación debido a nuestra condición de pecado. Nosotros también lo llevamos a la cruz. Pero bendito sea el Señor, que en la cruz Él perdonó el pecado de todos aquellos que creen en Él. La clave está en creer en su nombre. No es solamente decir: no, Él ya murió por mí, entonces yo soy salvo. No, señores, porque cada uno necesita reconocer su condición. Es la parte de su debilidad. Solo reconociendo su debilidad, ahí va a poder darse cuenta que la ley no puede redimirlo.
pero sí va a darse cuenta que alguien que tiene un corazón compasivo, que es el corazón de nuestro Señor Jesucristo, sí puede redimirlo. Amén. Entonces somos incapaces de salvarnos a sí mismos y obviamente ningún otro hombre o ser humano es capaz de rescatarnos, pero el Señor sí lo hizo. Por eso es que Ana dice, hablando de los que esperaban la redención de Israel, ella estuvo hablando diciendo, este es el niño que va a redimirnos. Imagínense qué profecía más preciosa. Como también Simeón, que dijo, ahora, Señor, puedo morir tranquilo porque mis ojos han visto tu salvación. Y el Señor le había prometido a Simón que no vería la muerte hasta que viera al Redentor, al Salvador de la humanidad. Ahora, la Biblia habla en varias partes de la Escritura, pero para ser más así específicos y no tener que tocar tantos textos, vamos específicamente al libro de Ezequiel en su capítulo número 20, y ahí vemos que el Señor nos dio la ley y el Señor ordenó que se guardara, pero ni el pueblo de Israel ni nosotros la hemos podido guardar. Por eso es que en Hechos capítulo número 15, en el concilio de Jerusalén, para saber si los judíos debían guardar la ley y circuncidarse, llegaron a la conclusión que no debían obligarlos a hacer eso, porque ni ellos habían podido cumplir la ley. O sea, ellos se esforzaron, colocaron toda su capacidad humana, religiosa, para cumplir los requisitos y los mandamientos, pero cada uno percibió y todos reconocían que no fueron capaces. Y ese es el propósito, lo vamos a ver ahora, de la razón de ser de la ley, que nosotros comprendamos que somos, pero muy pecadores. Y dice aquí la Escritura en Ezequiel 20, entonces, verso 11. Dice el Señor, después que lo sacó de Egipto, está diciendo a Ezequiel allá en Babilonia, predicándoles a ese pueblo que ahora está pagando el precio de su idolatría y de haberse entrado a una gran apostasía, haber abandonado al Señor. Verso 11, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. El hombre que los cumpliere, vivirá. Verso 13. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, desde la salida de Egipto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Pero entonces quiere decir que Él les dio mandamientos de los cuales no podían vivir. No exactamente. Él les dio mandamientos puros, correctos, limpios, que van a ser practicados en el milenio, mandamientos preciosísimos, pero debido a la debilidad de la carne, como vamos a verlo, ellos no fueron capaces de cumplirlo. Pero es el propósito, el ideal era ese, es esto aquí, esto aquí, esto aquí. Aquel que hiciera estas cosas, por ellas vivirá. Por eso cuando llegó el maestro de la ley, le dice, Señor, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? ¿Cómo yo puedo obtener la vida eterna? Los mandamientos tienes, ¿qué es lo que lees en ellos? Le dijo. ¿Por qué? Porque es lo que les fue dado. El Señor no estaba para anular eso, estaba para cumplirlo, pero ellos tenían que comprender que ellos eran incapaces. Por eso el Señor dice, yo no vengo a llamar a los sanos, yo vengo a curar a los enfermos, porque son los enfermos los únicos que pueden tener un corazón para pedir ayuda. Yo estaba leyendo exactamente hoy en una noticia como una mujer estaba enferma de COVID. Y se enfermó y fue al hospital, solamente de 35 años. Y se puso tan grave, se complicó la situación y tuvieron que entubarla. Y cuando estaban a punto de entubarla, ella dice que le dijo al médico, a un joven médico, le dijo, no me vayas a dejar morir, llorando, no me dejes morir. Ella ya sentía que si llegaba al estado de ser entubada ya era porque ya estaba para la muerte. Qué tremendo.
es en los momentos más difíciles cuando nosotros podemos clamar y pedir por socorro, por auxilio. En cuanto nos sentimos bien, ni siquiera pensamos en Dios. Pero cuando estamos en circunstancias difíciles, es ahí lo que se llama en la Escritura la escuela del sufrimiento. La escuela del sufrimiento. Es a través de momentos críticos y de mucha presión en la vida que nuestro corazón se sensibiliza y entonces podemos ver nuestra necesidad y clamamos a aquel que en su misericordia nos ayuda. Porque dice, yo vine a llamar a los enfermos para darles cura. La cura de su alma, el perdón de sus pecados. Amén. Entonces la ley demanda una vida justa, una vida correcta. La ley no muere por los pecadores. La ley señala el pecado, condena el pecado, pero no muere por los pecadores. Cristo vino, que es el creador y el dador de la ley, para morir por los pecadores. Ven ustedes qué diferencia extraordinaria. Él vino para morir y Él no vino a señalar los pecados, porque Él mismo dijo, ustedes tienen quien los condena. La ley que escribió Moisés, dice. Pero Él vino para salvarnos y para redimirnos. Entonces esa es la razón por la cual el primer resgatador o el primer pariente no fue capaz de redimir a Noemí y Booz. Vemos entonces que ese pariente que es figura de la ley es un hombre que prácticamente está dando a conocer la flaqueza de la carne, la flaqueza en el hombre, que él no puede cumplirla. Y ahora sí, vamos a Romanos otra vez, capítulo número 3. Yo estoy tratando de resumir esto y está siendo productivo, creo yo, a pesar de que hay muchas cosas que todavía están por tocar, pero aquí vamos. Romanos capítulo número 3, verso 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, escuchen, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. ¿Por qué? Porque no hay nadie puede justificarse. Tú eres pecador. ¿Por qué? Porque ahí el Señor dice, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. En alguna de esas cosas nosotros fallamos. Y si fallamos en una, dice Santiago, fallamos en toda la ley. Para que toda boca se cierre, que hay que reconocerlo. Y todo el mundo que quede debajo del juicio de Dios. O sea, ¿para qué? Para que Cristo Jesús, al recibir el juicio de Dios, salva a todos aquellos que crean en Él. Y dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. El que hiciera estas cosas vivirá por ellas, pero no será justificado. ¿Por qué? Porque hay una debilidad, hay una flaqueza. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ahí está el punto. Como Pablo mismo dice. Vamos a ver aquí, de aquí a poquito, en el capítulo número 7. Pero dice en el verso 21, pero ahora... 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. O sea, en la Escritura se anunció la justicia de Dios. ¿Quién? Un hombre, Cristo Jesús. 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Gloria a Dios. Para todos los que creen en Él, no para cualquier hombre. Él vino a morir por todo el mundo, por toda la humanidad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero no todos serán salvos. ¿Por qué? Porque no todos están dispuestos a reconocer su condición y a creer en Él. Verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no hay razón de poder pensar que por algo que yo haga o por buena gente yo voy a entrar al cielo. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24, siendo justificados, o sea, corregidos, perdonados, gratuitamente, por la gracia de Dios, por su gracia, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces es a través de la redención que viene esa obra maravillosa. Y aquí en Romanos capítulo número 7 y verso 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice, ¿verdad? Pero, dice Pablo, yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Cómo así? Exactamente. Porque dice, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera
no codiciarás. O sea, hay pecados que una vez no saben ni siquiera que son pecados. Cuando se revela como pecado, ahí es un pecado y yo me convierto en pecaminoso. Entonces, ahí está la cuestión. Pero hay un propósito maravilloso. Dice aquí en 8.3 de Romanos. 8.3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, pero hay una debilidad. Y recuerden otra vez Hechos 13, 38 y 39, ahí les fue dicho a los judíos que no fueron justificados por las obras de la ley. Nadie lo ha sido, todos lo comprendieron. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, gracias Señor, en semejanza de carne de pecado, o sea, en nuestra condición, y a causa del pecado, para venir a redimirnos de él, condenó al pecado en la carne. Por eso él tenía que morir, y él murió, ¿verdad? Él murió y resucitó, pero cuando resucitó, resucitó con una nueva vida. El hombre viejo fue clavado en la cruz, pero un nuevo hombre se resurgió de lo más profundo del abismo, por la gloria de Dios, porque la obra fue efectuada. Entonces, solo por la gracia divina, en la persona de Jesucristo, que murió por nosotros, Él sí pagó el precio para rescatarnos, para redimirnos y hacernos salvos para siempre. La ley concedió, aquí como vemos en el libro de Ruth, el derecho a Cristo, que vino después de la ley, porque Cristo estaba dispuesto a perdonar. La ley no. La ley dice, es esto, vivirás por eso. No lo haces, pecador. Estás ofendiendo la ley. Cristo vino a morir por nosotros. Vean qué maravilloso es. Eso es para que nosotros aprendamos a apreciar más al Señor, que aprendamos a amarlo más, a reconocer lo que Él ha hecho, porque ha sido maravilloso, y manifestar misericordia a favor del hombre, aún en detrimento de su propia vida. ¿Cómo así en detrimento de su propia vida? Bueno, regresando a Ruth, capítulo número 4, dice aquí en el verso 3 al 6, luego dijo al pariente Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber, a ti, la ley, y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados, de los 10 testigos y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, la ley, y yo después de ti. Y él fue el único que redimió, porque el otro no quiso redimir para no ser afectado en su propiedad y en su bienestar. Y él respondió, yo redimiré, porque no sabía los detalles este hombre. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita. Redimir no solo a una judía, debes redimir también a esta gentil. La unión del cuerpo de Cristo, judíos salvos con gentiles salvos, creyentes en el nombre de nuestro Señor. Redime tú. Entonces dice, respondió el pariente, no puedo redimir así, no da, porque él sabía lo que eso implicaba. No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. ¿Se dan cuenta? Él no quería ser herido en su forma de vida o en sus propiedades, en sus bienes, en lo que él era dueño. Redime tú, se dio el derecho, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Entonces en ese momento sucede lo que ya vemos. Ustedes dice que aquel que no redimía se le llamaba la casa del descalzado. ¿Por qué? Porque era una costumbre quitar el calzado como un símbolo de vergüenza. También se le escupía, pero aquí no sucedió eso, ¿verdad? Cambió un poco para no ser tan grosero el acto. Pero Cristo dice que nosotros necesitamos parte de la armadura de Dios, son el apresto del evangelio de la paz, calzados con el apresto. ¿Por qué somos calzados? Porque es la obra de Cristo que vino a dar su vida. Él no fue descalzado, Él vino a pesar de ser el afectado en detrimento de su propia vida. ¿Cómo así? Él murió por nosotros, Él fue al infierno por nosotros. Su muerte vicaria significa la sustitución. Él nos sustituyó en todo el juicio y en la ira de Dios. Pero ahí también, en Él, después de haber sido redimido,
del abismo, en Él también nosotros somos asimilados. Formamos parte de su cuerpo y así entramos, como dice que Él cuando entró a los cielos entró como precursor. ¿Por qué? Porque otros vendrían después de Él. Entonces aquí vemos claramente esa obra maravillosa que se efectuó. Y para terminar vamos a leer el final de este capítulo porque el tiempo se nos ha ido. Pero es una obra preciosa. Cristo cumplió la ley porque amó a Dios sobre todo. Él estuvo dispuesto a cumplir la voluntad de Dios de morir por la humanidad y también porque amó al prójimo. Dice aquí en el verso número 7, había ya desde hacía tiempo esta costumbre, 4:7 de Ruth, en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación que cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. A eso había llegado ya a estas alturas del tiempo y de la historia, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Antes era la persona, la mujer, le quitaba el zapato y le escupía. A ver, ahí fue, él se quitó el zapato y pasó la vergüenza de no poder redimir. Pero el Señor tomó esa responsabilidad. Qué precioso el Señor. Y dice, verso 9, y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, una restauración de los muertos. Ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Benevolencia para los vivos, Noemí y Ruth, y benevolencia también o misericordia para los que habían muerto, para redimirlos, para levantar una descendencia como Adán que murió, pero el Señor rescató al hombre en sus delitos y pecados. Verso 10, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre. Fíjense qué precioso, el Señor no permitió que el nombre de Adán, de la descendencia de Adán, fuera borrada de esta tierra. No, Él vino para rescatarla a través de su muerte. Entre sus hermanos y de la puerta de su lugar, vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos. Se estaba definiendo el contrato, la nueva alianza. Testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea. Aquí estamos viendo la iniciación o el inicio de la iglesia en sí, ¿verdad? Entre judíos y gentiles salvos, siendo, como dice la Escritura, que la iglesia es la madre de todos nosotros. Aquí también ella llegó a ser madre en Israel, las cuales edificaron la casa de Israel. También Ruth llegó a edificar la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Todo esto en lugar donde Cristo nació y su familia. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Otra familia a la cual hacen referencia, donde también se cumplió la ley del levirato. Por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Y exactamente así sucedió. Dice, Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, Booz, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. Es lo que hace la redención, restaura el alma, porque nos perdona, nos limpia y nos da la presencia del Espíritu Santo. Y sustentará tu vejez, dice. ¿Por qué? Porque ahora habría alguien que económicamente también iba a suplir las necesidades tanto de Noemí como de Ruth, que te ama, no hay duda, porque el haber sacrificado todo por ellas era una evidencia de un verdadero amor. Lo ha dado a luz, dice, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¿Quién es de más valor? Ruth, de más valor que 7 hijos. Imagínense, ella perdió 2 hijos, perdió el marido en Moab, sin embargo, ella, digámoslo así, adoptó a una nuera que la hizo como su hija y ella la tomó como su madre, no solo como su suegra,
Pero al final de cuentas, ella se convirtió o tenía el valor de 7 hijos. Imagínense qué impresionante. El Señor realmente restauró el alma de Noemí. Aquella mujer que dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque estoy amargada, porque la mano poderosa del Señor ha caído sobre mí. Pero ahora ella está alegre y ya recibiendo al nené en sus piernas, en su colo. Y dice aquí, tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. O sea, lo cuidó. Y le dieron nombre a las vecinas. Fueron las vecinas que pusieron el nombre, recuerdan. Ella pidió a las vecinas que le llamaran Mara. Ahora las vecinas ponen el nombre al hijo y dice, y le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed, que quiere decir servicio. Una revelación de la obra que Ruth hizo hacia ella, sirviéndola con todo el corazón, sirviéndola con todas sus fuerzas. Y ahora el hijo que nace, Obed, quiere decir, algunos lo traducen siervo, pero realmente lo que quiere decir es servicio, porque revela, da a conocer la acción o las acciones que Ruth tomó para ayudar a su suegra. Y en todo ese proceso, en que los gentiles se vuelcan, se dan, se entregan para los judíos en una verdadera simbiosis, en una unión maravillosa. Ahí va a formarse ese cuerpo místico de Cristo y ahí el Señor Redentor se revela. Y dice aquí, Obed, este es padre de Isaí, padre de David. Obed fue el abuelo de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Entonces toda esa historia que encontramos en esos cortos 4 capítulos de Ruth, prácticamente expresan y revelan el plan divino de redención para la humanidad. Queridos, amados, preciosos hermanos, que el Señor pueda les dar a ustedes también ese corazón entendido y sabio, y que puedan recibir de Dios la gracia para seguir adelante, que nada nos detenga, porque lo que Dios ha hecho es grande, lo que Dios ha hecho es poderoso, y aún falta el momento cuando nosotros nos encontremos con el Señor en las bodas, y ahí se definirá por completo, como dice la Escritura, cuando Él venga a las nubes a recoger a su pueblo, así estaremos con Él para siempre, y viviremos en su presencia y reinaremos con Él. Dios pueda derramar esa gracia y hacer que como Ruth y este libro, nuestra vida, nuestra historia personal se convierta en algo maravilloso, comenzando con muerte, comenzando con tristeza, con la pérdida de seres queridos, y termina con el nuevo nacimiento, y ahí comienza una nueva vida, el nuevo nacimiento de Obed. Y así también viene para la humanidad. El Señor le dijo a Nicodemo, aquel religioso, te es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Dios nos conceda a cada uno de nosotros esa nueva vida que solamente la encontramos en Cristo Jesús. Señor, muchas gracias. Te bendecimos en esta hora y te glorificamos. Y te agradecemos, Señor, profundamente. No hay palabras, lo único que queremos es agradecer, agradecer y agradecer. Tener acciones de gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Gracias por la disposición, gracias, Señor, por la iniciativa. Gracias por haber estado preparado, gracias por haber venido a este mundo. Gracias, Señor, porque a pesar de en el Getsemaní sufriste dolores terribles. Oh Dios, sabemos que lo hiciste porque amabas a tu Padre y amas a tu Padre con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, a nosotros como a ti mismo, y nos has redimido. Te bendecimos y te glorificamos, Señor. Por favor, salva a las personas, aquellos que han oído este mensaje y han visto su pecado y han visto sus obras, que sepan, Señor, que aunque sean buenas personas, necesitan entregar sus vidas y solicitar al Señor del cielo la redención sobre sus almas.
y que sepan que tú estás en la mayor disposición y en la mejor actitud de darles esa redención a sus vidas. Sea tu nombre bendito, Señor, y glorificado. Señor, por favor, toca esos corazones, sálvalos, rescátalos, muéstrales que tú puedes limpiar sus conciencias, que tú puedes limpiar, Señor, completamente sus pecados a través del poder de tu sangre vertida en el Calvario. Gracias, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorarle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito, que lengua dirá, y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar. Mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorarle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorarle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorarle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Aleluya. Que el Señor los bendiga, que el Señor continúe dándoles entendimiento y un amor precioso por su palabra y fidelidad en su camino, porque lo que nos espera es solo la gloria. No nos dejemos engañar ni por por las cosas de este mundo, por lo que este sistema nos presenta. No, nuestros ojos deben estar fijos en el autor y en el consumador de la fe, Cristo Jesús. Amén. Un fuerte abrazo y la bendición de Dios.